A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si la economía, en lugar de basarse en un ser humano, que es súper racional, que todo lo calcula, se construyera sobre cómo somos de verdad? Pues Ya sabes, a veces impulsivos, a veces incoherentes, muy humanos. esa es la pregunta que lo cambió todo. Es la premisa de la economía conductual, un campo que mezcla psicología y economía para entender por qué hacemos lo que hacemos con nuestro dinero. Ajá. Y el material que vamos a analizar hoy es un viaje a sus orígenes, a través de extractos de Portarse Mal, el libro de uno de sus padres fundadores, el premio Nobel, Richard Thaler. Es que es un tema que me fascina, porque, a ver, ¿quién no ha sentido esa tensión? Sabemos perfectamente lo que deberíamos hacer y aún así acabamos haciendo justo lo contrario. Exacto. Así que el objetivo de nuestro análisis de hoy es justo ese, explorar algunas de esas historias y experimentos. Entender por qué un examen con una nota máxima de 137 nos puede hacer más felices que uno de 100. O por qué los equipos de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, pagan sistemáticamente demasiado por sus fichajes estrella. Vale, para empezar supongo que tenemos que entender contra qué luchaba Thaler. ¿Quién es ese ser humano perfectamente racional que él critica? Es un personaje de ficción al que Thaler llamó Icon. Imagina al señor Spock de Star Trek. Vale, lo tengo. Pura lógica. Pura lógica, sin emociones, siempre optimiza para maximizar su beneficio. La economía clásica está construida enteramente sobre la idea de que todos nos comportamos como icons. Pero claro, eso no es real. Thaler dice, un momento, yo no conozco a nadie así. El mundo está lleno de humanos. Y lo curioso es que el propio Adam Smith, antes de La riqueza de las naciones, escribió un libro entero sobre las pasiones humanas. Vaya, o sea que esa parte se nos olvidó por el camino. Parece que sí. Claro, el econ suena más a un algoritmo que a una persona. ¿Y cuál es la diferencia clave en la práctica entre un econ y un humano? La diferencia es que a los humanos nos afectan lo que los economistas llaman factores supuestamente irrelevantes. ¿Cómo cuáles? A un econ le da igual cómo le presentas la información, solo mira los datos. Para un humano, el contexto, el marco, lo es todo. Y Thaler se dio cuenta de esto casi por accidente, con un examen de microeconomía. A ver, cuenta, ¿qué pasó con ese examen? Pues que la nota media de la clase fue de 72 sobre 100, y los estudiantes estaban furiosos. ¿Con un 72? Pero eso es un notable, ¿no? Sí, pero se sentían fracasados, se quejaban de que era injusto. Un drama. Y lo más curioso es que la nota numérica era irrelevante para la calificación final. Todo se ajustaba a una curva y un 72 los dejaba en muy buena posición. Pero a ellos les daba igual. Les daba completamente igual. El número 72 les sabía a suspenso. Espera, si la nota final no cambiaba, ¿por qué se enfadaron tanto? O sea, desde un punto de vista racional, no tiene ningún sentido. Exacto. Para un econ no tiene sentido. Pero para un humano, un 72 se siente como un fracaso. Y Thaler se dio cuenta de que tenía un problema. Así que para el siguiente examen ideó una solución. ¿Hizo el examen más fácil? Justo lo contrario. Lo hizo un poco más difícil, pero cambió una cosa. La puntuación máxima ya no era 100, sino 137. 137. ¿Qué número más raro? ¿Por qué? Era arbitrario. Solo buscaba que fuera alto. El resultado fue que la nota media de la clase fue de 96 sobre 137. Objetivamente, fue un poco peor. ¿Y la reacción? Euforia total. Estaban encantados, se sentían inteligentísimos. Algunos hasta sacaron más de 100. Un éxtasis. Su nota final en la asignatura no cambió nada, pero su percepción de éxito fue radicalmente distinta. O sea que simplemente cambiando los números para que la gente se sienta mejor, aunque el resultado real sea el mismo, funciona. Suena a truco psicológico. Es que lo es. Y ese es el gran descubrimiento. La economía tradicional diría que los 137 puntos son un factor irrelevante. Pero este truco demuestra que para los humanos el marco lo es casi todo. Entiendo. Es como cuando algo cuesta 9,99 en lugar de 10. Sabemos que es lo mismo, pero no se siente igual. Esto me lleva a otra idea de Thaler, la contabilidad mental. ¿Tiene que ver con esto? Los ahorros, otra para dinero encontrado por la calle. Y tratamos el dinero de cada cuenta de forma muy diferente. Un econ no haría eso, claro. Un econ sabe que un euro es un euro, venga de donde venga. Un humano, no. Necesito un ejemplo para entenderlo bien. Thaler cuenta una historia perfecta sobre un colega suyo, el profesor Rosset, un gran coleccionista de vinos. Tenía botellas que compró por $10 y que con el tiempo valían más de 100. ¿Vale? Y de vez en cuando, en una ocasión especial, descorchaba una y la disfrutaba. Hasta ahí todo normal.
¿dónde está el mal comportamiento? El comportamiento extraño es que Rosette, primero, jamás se gastaría $100 en comprar una botella nueva. Le parecía una locura. Y segundo, tampoco vendería ninguna de las botellas de su bodega por esos $100. A ver si lo pillo. No pagaría 100 por una botella, pero se bebía una que valía 100. Y además no la vendía. Mi cerebro Econ acaba de hacer cortocircuito. Es ilógico. Para un Econ es una locura. Beberse esa botella tiene un coste de oportunidad de $100. ¿El dinero que dejas de ganar por no venderla? Exacto. Es económicamente idéntico a sacar $100 de la cartera. Pero en la contabilidad mental de Rosette, el coste de esa botella ya estaba pagado. Beberla no se sentía como un gasto. Claro, y venderla sí que se sentía como perder algo. Exacto. Renunciar a una ganancia no duele tanto como sufrir una pérdida directa de tu bolsillo. Eso me recuerda a otro sesgo clásico, esa necesidad de no querer perder el dinero que ya hemos gastado. El famoso ya que lo he pagado, lo aprovecho, como lo llama Thaler. Esos son los costes hundidos, el dinero que ya has gastado y que no puedes recuperar. Un Econ entiende que ese dinero es historia, es irrelevante para el futuro. Pero un humano se aferra a él. Totalmente. El ejemplo que pone Thaler es brillante. El del partido sí. Imagina que has comprado unas entradas carísimas, 150 euros, para un partido. Llega el día y cae una tormenta de nieve terrible, un frío horrible. Uf. Un Econ se haría una pregunta muy simple. Si ahora mismo me regalaran las entradas, ¿saldría de casa con este tiempo para ir? Si la respuesta es no, se queda en casa. El dinero ya está gastado, es un coste hundido. Me siento totalmente identificada. Pero la mayoría no haríamos eso. Nos abrigaríamos y diríamos, con lo que me han costado, vamos para allá. Claro, ese sentimiento de tengo que amortizar la compra es la falacia del coste hundido en acción. Sentimos que si no vamos, estamos tirando 150 euros a la basura en ese momento. Cuando en realidad ya los tiramos al comprarlas. Exacto, ese dinero ya se fue. Vale, hemos hablado de cómo valoramos el dinero de forma extraña, pero una gran parte de esto tiene que ver con la impulsividad, ¿no? Esa lucha interna entre lo que deberíamos hacer y lo que queremos hacer ya. ¿Analiza Thaler esto? Por supuesto. De hecho, una de sus anécdotas más famosas va de eso, del autocontrol. Cuenta que una vez, antes de una cena con amigos, sacó un bol grande de anacardos. El clásico aperitivo. Sí, pero en minutos, él y sus invitados se habían comido la mitad y se dieron cuenta de que se iban a estropear el acatito para la cena. El dilema de siempre. ¿Y qué le hizo? Algo muy sencillo. Cogió el bol y se lo llevó a la cocina, fuera de la vista. Y cuenta que en cuanto lo hizo, todos sus amigos suspiraron aliviados y se lo agradecieron. Es curioso, porque la lógica de un Econ diría que tener más opciones siempre es mejor. ¿Por qué se sintieron aliviados al tener menos opciones? Ahí está la clave. Un Econ tiene un autocontrol perfecto. Un humano, no. Para explicar esto, Thaler propone un modelo muy intuitivo. Dentro de nosotros conviven dos yos. A ver. Por un lado está el planificador, nuestra parte racional, con visión de futuro. Quiere ahorrar, comer sano. Y por otro está el ejecutor, que es miope, impulsivo y solo vive el presente. Es una descripción perfecta. El planificador compra brócoli el lunes y el ejecutor pide pizza el viernes. Es una batalla constante. Una batalla constante. Y el planificador, que sabe que el ejecutor es débil, crea estrategias para controlarlo. Una es el compromiso previo. Como Ulises atándose al mástil. Justo. O como Thaler escondiendo los anacardos. Eliminó la tentación. Poner el despertador lejos de la cama es otra estrategia del planificador. Todo esto tiene mucho sentido para decisiones cotidianas. Pero imagino que la crítica clásica será que en el mundo real, con profesionales y millones en juego, estos errores se corrigen, ¿no? Esa es sin duda la crítica más fuerte. Que en mercados eficientes, los humanos que cometen errores pierden su dinero y son expulsados por los Econs. ¿Y para comprobarlo? Para comprobarlo, buscaron un laboratorio perfecto. Un lugar con mucho dinero, profesionales inteligentes y muchísimos datos. Y lo encontraron en el draft de la NFL. El draft del fútbol americano. Para quien no lo siga, las primeras elecciones de jugadores son como el santo grial, ¿verdad? Exacto. Es el evento donde los equipos eligen a los mejores jugadores universitarios. Y sí, las primeras elecciones se consideran increíblemente valiosas. Los equipos hacen locuras para conseguirlas. Intercambian muchas elecciones futuras solo por subir unos puestos. La pregunta que se hicieron Thaler y su equipo fue:
¿realmente vale la pena pagar tanto? Esa era la pregunta del millón. Y para responderla, analizaron años y años de datos, qué se pagaba, qué salario cobraban y, lo más importante, su rendimiento real en el campo. Los resultados fueron demoledores. ¿Qué encontraron? Descubrieron que el mercado sobrevalora de forma masiva y sistemática las primeras selecciones del draft. ¿Qué significa que las sobrevalora? Significa que la diferencia de precio entre, digamos, la primera elección y la 10ª es gigantesca. Pero la diferencia de rendimiento real entre los jugadores es mucho, mucho menor. O sea, pagan muchísimo más por una mejora muy pequeña. Sí, pero la conclusión más increíble fue analizar lo que llamaron el valor excedente. Valor excedente. Es el rendimiento que te da un jugador menos el salario que le pagas. Lo que descubrieron es que las primerísimas selecciones del draft tienen de media un valor excedente negativo. Un momento. ¿Me estás diciendo que las selecciones más caras y deseadas tienen un valor negativo? ¿Que los equipos pierden dinero con ellas? ¿Cómo es posible? Es posible porque su salario es tan astronómicamente alto que de media su rendimiento no lo compensa. El estudio demostró que el punto donde las selecciones empezaban a generar valor positivo era hacia el final de la primera ronda. O sea que la estrategia inteligente sería: La estrategia que seguiría un econo sería cambiar tu elección alta y carísima por varias elecciones más bajas y baratas. Obtendrías mucho más valor por tu dinero. entonces, ¿por qué los directivos, que son profesionales, que se juegan el puesto, siguen cometiendo el mismo error año tras año? Por una combinación de sesgos muy humanos. Primero, el exceso de confianza. Cada directivo cree que él sí va a elegir a la superestrella. Yo sí acertaré. Exacto. Segundo, el efecto salvador. La presión de los fans y los medios por hacer un fichaje espectacular. Y tercero, la aversión a la pérdida. Prefieren pagar demasiado que arriesgarse a no elegir a un crack y que triunfe en otro equipo. Vaya, ni en un mercado de miles de millones de dólares. Ni ahí se comportan como econs. En el fondo, entonces, la gran lección de Thaler no es solo que nos portamos mal, económicamente hablando, sino que lo hacemos de formas muy predecibles. Y entender esas predicciones nos puede ayudar. Esa es la esencia. Entender la contabilidad mental, los costes hundidos, la lucha entre el planificador y el ejecutor, no nos convierten en econs, pero nos da herramientas. Y esto nos deja con una reflexión final que sugiere el propio material. ¿Cuál es? Si los individuos cometemos estos errores, ¿cómo se manifiestan estos mismos sesgos a gran escala en empresas y gobiernos? Thaler menciona los problemas del principal tonto. El principal tonto. Sí, situaciones donde los jefes diseñan sistemas de incentivos que, sin querer, castigan a sus empleados por tomar decisiones inteligentes pero arriesgadas, porque solo se premia el éxito visible y se castiga duramente cualquier fracaso. Es una idea muy potente. Quizás el mayor mal comportamiento no viene de nuestras decisiones individuales, sino de los propios sistemas que construimos. Sistemas que a menudo fracasan porque siguen olvidando una verdad fundamental. Que están diseñados por y para humanos, no para econs.